Bien, buenas tardes. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Durante el gobierno de Fujimori se presentaron distintos problemas, ¿no?, en el país. En cuanto a los económicos, creo que más que todo se vio los salarios bajaron, subían constantemente el precio de los productos, las cosas, todo subió y hubo mucha inestabilidad económica. En cuanto a lo político, bueno, hubo un proceso de autoritarismo, ¿no?, especialmente en el cierre del Congreso y la concentración del poder en el Ejecutivo. Y en cuanto a lo social, las violaciones de los derechos humanos, obviamente fue lo primero, ¿no? Las esterilizaciones forzadas y el miedo que se vivía entre las Fuerzas Armadas y los subversivos, ¿no? Bien, entonces empezamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Las medidas. Las medidas que se tomaron fue erradicar la inflación, ¿no?, combinando la moneda. En ese entonces la moneda era el INTI y Fujimori planteó la nueva moneda que fue el sol, ¿no?, el nuevo sol. Bueno, y eso ayudó a cortar de raíz el problema de la inflación. Con los INTIs, por ejemplo, ¿no?, tú ahora comprabas normalmente con miles de INTIs comprabas un pan y luego al día siguiente eso cambió absolutamente porque ya el dinero no alcanzaba ni para 10 panes. La gente se desesperaba, bueno, ¿no? Y la primera medida fue cortar la inflación y esa fue una de las más importantes. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Qué se implementaron para abordar la pobreza? Bueno, creo en este caso que en el gobierno de Fujimori se vendieron las empresas estatales y se aplicó un shock económico para buscar una estabilidad, pues, ¿no? Sin embargo, esto afectó a los que ganábamos, pues, el básico, no alcanzaba para nada, los precios de las cosas triplicaron, estas medidas no dieron frutos y se buscaba la reinserción económica en el Perú, pero tampoco funcionó. Quizá también la gente del poder fue favorable, pero para los que éramos de clase media no. Y la cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, las medidas de inteligencia fueron prácticamente de película, ¿no? Los noticieros siempre mostraban que se perseguían a cabecillas de bandas y con bastante inteligencia. Se lograron identificar también dónde vivían, cómo se movían. Fue acertada esa estrategia, creo que ya no hay estrategias en lo policial actualmente como fue en ese tiempo. Detrás hubieron también personas muy capacitadas como el general Quetín Vidal y el Grupo Especial de Inteligencia GEIN. La quinta pregunta sería, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, en mi opinión estuvo mal, pues, ¿no? Porque se violaban los derechos de las personas, sobre todo de mujeres pobres y vulnerables. El gobierno incentivaba económicamente al personal de salud para que captara mujeres e incluso hasta obligándolas a esterilizarse. Eso no está bien, ¿no? Muchas mujeres
luego sufrieron enfermedades graves como, qué sé yo, cáncer, porque no tenían un tratamiento adecuado post esterilización, ¿no? Ya que eran de recursos muy bajos. Entonces en mi pueblo murieron muchas mujeres por eso. Obligar a las personas sin su consentimiento creo que no es algo que esté bien, y bueno, fue algo totalmente negativo. En la sexta pregunta tenemos, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, el inicio del declive del gobierno fue ese, ¿no? Y cuando se modificó la Constitución en 1979 para permitir que vuelva a ser reelegido. Entonces, pero fue el inicio de su caída, ¿no? Sobre el control de la prensa, detrás estaba su asesor Vladimiro Montesinos, quien compró medios de televisión y prensa. Las líneas editoriales favorecían al gobierno, aunque habían actos de corrupción. Entonces, controlaron el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Cuando se descubrieron los Vladivideos, donde Montesinos entregaba fajos de dólares a dueños de canales, ¿no? Y el gobierno se vino abajo. Como última pregunta tenemos, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, el gobierno autoritario y dictatorial llegó a su fin cuando salieron a la luz los Vladivideos, ¿no? Después se mostraron actos de corrupción, compras políticas y manipulaciones de la información. Todo lo guardaban, pero finalmente se descubrieron. Aunque el pueblo no lo sabía, también las elecciones eran una farsa, manipulaban los votos, todo eso llevó a la caída de Fujimori. Las consecuencias fueron que se instauró un gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. Desde ahí ya comenzaban nuevamente procesos democráticos, aunque los constantes cambios de gobierno en la actualidad también desestabilizan al país. Okay. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.